Estás escuchando un podcast de la revista Muy Historia. Grandes reportajes de Muy Historia presenta Mafia y gángsters de la historia. Capítulo 1. Mafia y gángsters. El imperio del poder criminal. Orígenes de la mafia, de Italia a Estados Unidos y al mundo. Desde su eclosión a mediados del siglo XIX, la mafia italiana forjó un imperio criminal que acabaría cruzando el Atlántico y que aún hoy sigue siendo un formidable lastre para el progreso en el sur de la península itálica. Cuenta la leyenda que, en el transcurso del siglo XV, 3 hermanos castellanos llamados Oso, Mastroso y Carcañoso huyeron de Toledo dejando tras de sí un delito de sangre, cuyo móvil no fue el otro que la defensa del honor del clan familiar, ultrajado tras la violación sin castigo de una hermana. Embarcaron, dice el mito, rumbo a Italia, y el destino, en forma de naufragio, eligió puerto en la isla de Favignana, próxima a Trapani, en Sicilia. 30 años pasaron los hermanos, presuntos miembros de la Garduña, una oscura sociedad secreta criminal fundada en Toledo, de cuya mera existencia dudan los expertos, en el islote antes de separar sus caminos. Oso permaneció en Sicilia y Mastroso y Carcañoso cruzaron el estrecho de Messina para recalar en Calabria y Nápoles, respectivamente. Lo que dio origen a 3 organizaciones mafiosas que, con los códigos de honor de la Garduña como cemento ideológico, cristalizaron en la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta y la Camorra, las 3 grandes organizaciones mafiosas, con permiso de la Sacra Corona Unita y los Basilischi, de aparición muy posterior, del sur de Italia. Lo trascendente de esta increíble génesis legendaria no es lo anecdótico del mito fundacional, sino la profunda resonancia del mismo en la cultura genealógica del crimen organizado italiano. Las 3 mafias emergen de un mismo tronco y raíz, lo que implica sustanciales coincidencias y tradiciones emparentadas. Una de ellas es precisamente la obsesión por el legado histórico, el culto a las raíces legendarias, que ejerce de mecanismo de cohesión ideológica en los 3 grupos. Más allá del mito. Así, la leyenda de los 3 hermanos castellanos es común a las 3 organizaciones y es un ingrediente ideológico esencial, aunque Oso, Mastroso y Carcañoso no sean en verdad más que los protagonistas de un cuento. La génesis de la mafia italiana tiene raíces históricas inciertas, en tanto que consecuencia de un proceso social, económico y político cocido a fuego lento durante siglos. Pero si indagamos en las causas y los detonantes que configuran la personalidad tan específica del crimen organizado italiano, tenemos que ubicar el foco en el siglo XIX. La caída del reino de las 2 Sicilias, precipitada por la expedición de los 1000, comandada por Garibaldi en 1860, selló el final de la monarquía borbónica en la isla y la asimilación de esta como una de las provincias del naciente Reino de Italia. El espíritu de resistencia al invasor estaba firmemente asentado en Sicilia, una isla ocupada por imperios foráneos, griegos, normandos, árabes, españoles, desde tiempos inmemoriales, que desarrolló con el paso de los siglos un carácter de contestación y agravio permanente, muy presente durante los siglos de la hegemonía borbónica y no diluido, más bien lo contrario, tras el Risorgimento y la unificación de Italia. Buena parte de los habitantes del sur interpretaban el encaje de las provincias meridionales en el nuevo Estado como un proceso colonial, en virtud del cual los territorios industrializados del norte exprimían la ya deprimida economía sureña en su propio beneficio.
Fue en este caldo de cultivo como se produjo la eclosión del sicilianismo, corriente de pensamiento que denunciaba la subyugación del sur en beneficio del norte y que daba carta de naturaleza al sentimiento de desprotección del ciudadano medio, desatendido, olvidado y abandonado a su suerte por el Estado central, que empujaba así a los humildes a redes de amparo alternativas. La familia, en la más extensa acepción del término, y del clan, emergen como la primitiva estructura social y política dominante en el sur italiano. A partir de ellos, surge la inevitable constitución de grupos armados que operan, en la práctica, como pequeños ejércitos privados que llegan allí donde no llega el Estado. Eran grupos que ofrecían su protección a los terratenientes de la isla y acabaron haciendo de la extorsión y el abuso de poder su medio de vida. Mafias, en definitiva, a las que las propias autoridades sicilianas, incapaces de hacer valer su legitimidad, recurrían en busca de ayuda para mantener el orden a cambio de impunidad. En origen, el término mafioso carecía por completo de connotaciones negativas y definía exclusivamente a una persona que desconfiaba de la autoridad central. Fue una exitosa obra de teatro estrenada en Sicilia en 1863, Mafiusi de la Vicaria, la que popularizó el vocablo, que 5 años después aparece mencionado por primera vez en un documento público, en el que adquiere definitivamente el significado actual. Se define a la mafia como sociedad de malandrines. El contagio de los usos y costumbres de sociedades secretas con gran presencia e implantación en el sur italiano en la segunda mitad del siglo XIX, muy especialmente la francmasonería y la carbonería, terminaría por dar forma a las genuinas singularidades culturales y sociales de la mafia, que encuentran el desempleo sistémico ligado a un módulo productivo que apenas ha evolucionado en los 2 últimos siglos, el mismo caldo de cultivo hoy que hace 150 años. Como entonces, muchos jóvenes sicilianos, campanos o calabreses de extracción humilde y pocos recursos, tienen apenas 3 alternativas: la emigración, el ingreso en la policía o el ejército o la inmersión, generalmente sin retorno, en la mala vida y las redes mafiosas. La ley del silencio. Cosa Nostra, 'Ndrangheta y Camorra se vertebraron pues en torno a un mismo sistema de valores y a unos códigos comunes de los que, en verdad, no sabemos tanto como quisiéramos. El del crimen organizado italiano es un mundo extraordinariamente opaco, ya que se configura alrededor de la ley del silencio, omertà. Es un muro infranqueable, un búnker en el que pocos entran y nadie sale si no es en el interior de un ataúd, cosido a balazos. Hasta 1983, poco o nada sabíamos de lo que ocurría de puertas adentro en ese búnker. Las revelaciones del pentito, arrepentido, Tommaso Buscetta, que decidió romper la inquebrantable y sagrada omertà durante el macrojuicio de Palermo contra la mafia en 1986 y 1987, permitieron por primera vez escarbar en las entrañas de la Cosa Nostra y sacar a la luz muchos de sus secretos. Tenemos así mucha más información acerca de la mafia siciliana que de la 'Ndrangheta calabresa y de la Camorra napolitana. La omertà en las filas de la 'Ndrangheta apenas muestra fisuras, y los pentiti en la mafia napolitana, que hace ya años sustituyó a la Cosa Nostra como la reina del crimen organizado italiano, brillan por su ausencia. La mayoría de los arrepentidos surgidos en las filas de la Cosa Nostra, salvo contadísimas excepciones, son avvicinati, esto es, colaboradores que orbitan alrededor de la familia en la que aspiran a ingresar para así convertirse en uomini d'onore, hombres de honor, o miembros de pleno derecho del clan mafioso. En la 'Ndrangheta, las jerarquías están mucho más definidas y la distancia entre los hombres de honor y los avvicinati es mucho mayor, lo que en la práctica significa que menos personas conocen las entrañas de la organización y que en consecuencia menos secretos pueden llegar a filtrarse.
En 2007, el líder histórico de la Cosa Nostra, Salvatore Lo Piccolo, fue finalmente arrestado y entre sus papeles se le incautó un texto escrito a máquina que llevaba por título Derechos y Deberes, gracias al cual conocemos los mandamientos del buen mafioso contemporáneo. Un sistema de valores que es transversal y común, con matices, a todas las grandes organizaciones criminales del sur de Italia. El culto a la discreción y el silencio, la lealtad ciega, que ha de manifestarse en la disponibilidad absoluta y permanente ante cualquier requerimiento del cabeza de familia, la prohibición expresa de lazos con la policía, el escrupuloso respeto hacia la propia esposa y la de los otros mafiosos, la censura del robo o el elogio de la puntualidad son algunos de los requisitos que Lo Piccolo esboza en el documento. I know that they watching me, trying to figure me out. Like, what's my life like? Am I committed, devout? Perception is relying on what you trained your sight like. So what you see is whatever gets permitted by your eyes, right? I'm guessing that it's okay if they... ¿Quién es quién en la mafia? They know that the praise is never known not to me. Lo cierto es que las mafias italianas han funcionado siempre como estados dentro del Estado, y eso ha empujado a sus miembros desde antiguo a definir jerarquías generalmente muy férreas. Al menos en el caso de la Cosa Nostra y de la 'Ndrangheta, pues no ocurre lo mismo con la Camorra, donde cada familia gestiona de manera autónoma los negocios y asuntos de su territorio, sin que haya sistema jerárquico alguno que las cohesione. El núcleo de la familia es la cosca, esto es, la familia, y al frente se sitúa el capofamilia, que accede a tan alta distinción por métodos más o menos democráticos, elegidos por los hombres de honor que integran el clan, que formalizan dicha pertenencia mediante un juramento de sangre. El capofamilia es un primus inter pares, primero entre iguales, y como tal, al menos teóricamente, si traiciona la confianza de sus iguales, puede ser relegado del cargo. Por otro lado, el capo no está solo en el gobierno de la cosca, le rodea un grupo de asesores de la máxima confianza, los consiglieri, que son encargados del gobierno ejecutivo y la gestión de los asuntos de la familia. A su sombra más inmediata, el sotocapo ejerce como segundo de a bordo y sucesor señalado, mientras que la responsabilidad militar recae sobre el capo regime, a cargo de cada uno de los grupos de soldados encargados de hacer valer los intereses de la cosca por vía de las armas. A partir de 1980, la estructura democrática que vertebraba las relaciones internas de los clanes de la Cosa Nostra comenzó a declinar en favor de un modelo autoritario y monárquico, en el que la capofamilia de los Corleonesi, comenzando por Toto Riina, que llevó a los suyos a la cima del poder, imponía su hegemonía sobre los cabecillas de todas las demás familias, agrupados en una suerte de órgano consultivo: la Comisión Provincial de Palermo. Una estructura esta similar a la de la 'Ndrangheta, que periódicamente reúne a los capofamiglia para tomar decisiones colegiadas en el santuario de la Madonna di Poisi, en San Lucas y Aspromonte, provincia de Reggio Calabria, bastión de la organización calabresa. Dejando atrás Italia. Tanto el sistema de valores como la estructura social de la mafia responden a una realidad histórica genuinamente italiana. Se trata de un modelo con parámetros culturales definidos, pero que, a pesar de ese fuerte regionalismo, ha sabido traspasar fronteras y cuajar como empresa internacional. De todos los flujos migratorios desde Italia hacia el mundo, sin duda el más importante fue el de los 2 millones de italianos que, entre 1900 y 1914, cruzaron el Atlántico en dirección a Estados Unidos. La mayoría procedentes de Sicilia y de las provincias meridionales. Con ellos viajaron una estructura social y una forma de vida, y por consiguiente, los patrones de lealtad y clientelismo asociados a la mafia, los clanes y, en general, los mecanismos de cohesión de ese Estado dentro del Estado. La primera noticia de mafiosos operando en Estados Unidos data de 1890.
En octubre de ese año, un superintendente de la policía de Nueva Orleans, primer foco americano de eclosión de la mafia italiana, fue asesinado por inmigrantes sicilianos. Hasta 19 personas resultaron imputadas, pero finalmente serían los ciudadanos los que se tomaron la justicia por su mano, linchando y ajusticiando a 11 de los acusados. Enseguida, los inmigrantes italianos comenzaron a importar las mafias a ciudades como Nueva York o Chicago. Bandas más o menos organizadas como la Mano Negra Napolitana, que operaba como una red de extorsión a gran escala, o el Outfit de Chicago, que alcanzó su momento de esplendor en los años 20 gracias al celebérrimo Al Capone, sentaron las bases de un imperio italiano meridional del crimen organizado. La Cosa Nostra acabó convirtiéndose en la organización criminal hegemónica en Estados Unidos durante décadas. Fue llevada a la cima por Salvatore Maranchano y Lucky Luciano, con el auge, durante los años 30, de dos familias dominantes que habrían de disputarse la hegemonía en el mundo del hampa en tiempos venideros, los Genovese y los Gambino. Fue así como se implantó en América, con éxito arrollador, el germen de una lacra que habría de perpetuarse hasta hoy. El clan de los Genovese sigue activo en Estados Unidos. Recientemente, Vincent Espósito, hijo del legendario Vincent Gigante, capofamilia del clan durante un cuarto de siglo, ha sido condenado a 2 años de cárcel por extorsión. Con todo, la familia italiana hace tiempo que dejó de ser un problema sistemático en América, donde el imperio de la ley acabó empujándola a la marginalidad. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo del sur de Italia. Allí, el crimen organizado sigue reinventándose, una y otra vez, para asumir los retos de la modernidad, y muestra aún un extraordinario nivel de arraigo en las sociedades rurales, lo que constituye todo un obstáculo para el progreso de unas regiones, por las que el tiempo parece no pasar. Now that the rain is slowly pitter-patting, we are lost inside our lover's nest. We don't need the world, we just need us. What if we'd stay like this forever? These wine-colored days, summer is gone. Muchas gracias por escuchar los podcasts de Muy Historia. Te esperamos con más contenidos en muyhistoria.es.